Continuamos aquí en el 13 con más informes y tenemos la satisfacción inmensa de presentar en entrevista exclusiva al ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Francisco Tudela. Exponente de una nueva generación de funcionarios jóvenes, el canciller incaico ejerció también el periodismo y es máster en Derecho Internacional Público por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Londres, Inglaterra. Hoy es canciller del gobierno del presidente Alberto Fujimori y da un amplio panorama del Perú y de la política en Latinoamérica. Buenas noches, canciller, un placer que esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Parece que está cambiando la diplomacia latinoamericana. Todos los cancilleres rondan apenas los 40 años, eso es muy llamativo. Yo creo que se debe a la dinámica que tienen ahora las relaciones internacionales, que es mediática, eso lo sabe usted mejor que yo, que implica una rapidez de acción, etcétera, y entonces tengo la impresión que hay una nueva generación en toda América Latina que está asumiendo estas responsabilidades. Sería interesante conocer un tanto más el perfil suyo, canciller. Bueno, es una carrera peculiar. Primero, no soy diplomático. Soy profesor universitario de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Económico. Estudié en Inglaterra, en el London School of Economics. También fui profesor en España durante unos años. Y volví al Perú el año 90, cuando había una esperanza de cambio después del gobierno de Alan García, que deshizo la economía y el tejido social del país. Y si bien la elección fue sorpresiva en el año 90 y el presidente Fujimori fue electo, el hecho es que me quedé, empecé a enseñar en la Universidad Católica de Lima, fui subdirector del Instituto de Estudios Internacionales que ayudé a fundar. Tengo entendido que también usted tuvo una pasantía por el periodismo, canciller. Como la crisis económica era muy aguda, había que complementar los ingresos de la universidad con algo, y entonces fui a la televisión. Me habían llamado algunas veces para hacer comentarios internacionales sobre diversos temas, y tuve una sección internacional de la revista dominical del Canal 4. ¿Qué opina usted, canciller, de la influencia de la televisión en la sociedad actual, sobre todo en Latinoamérica? La televisión es un gran instrumento democratizador de la era que vivimos. Y va a seguir siendo así. Y a medida que las comunicaciones se perfeccionen, los sistemas políticos van a tener cada vez más que tener en cuenta con mayor rapidez y reaccionar con mayor rapidez los deseos y las necesidades de la gran opinión pública del país y de todas las clases. Y yendo a su rol, a su papel de canciller del Perú, su país tuvo un cambio notable en los últimos años. ¿Es así? Bueno, es un vuelco dramático. Cuando yo regresé al Perú el año 90, teníamos 7.600% de inflación anual. No habían reservas internacionales. Teníamos, y existe tal cosa, 150 millones de dólares de reservas negativas, o sea que teníamos un déficit en las reservas del Banco Central. No teníamos crecimiento, teníamos un crecimiento negativo, esto es, la economía iba anquilosándose y atrofiando mes a mes, y había un estado de enorme violencia pública debido a la acción indiscriminada del terrorismo, mucha confusión para enfrentar el terrorismo, y algún día alguien tendrá que estudiar la relación entre la violencia y la hiperinflación, que genera una sensación de angustia colectiva y una especie de sálvese quien pueda general, en el cual cada uno, como decimos los peruanos, baila con su pañuelo y no le importa lo que le pasa al prójimo. Canciller, ¿cuáles fueron los mayores cambios que introdujo, que impuso el gobierno actual de Fujimori en el Perú? Yo creo que, primero, un cambio espiritual en el país. De ser un país en el cual el 80% de los peruanos querían irse, en el cual había una sensación de una imposibilidad absoluta de trabajar, había una corrupción muy grande y el Estado controlaba el 50% de la economía nacional a través de las empresas públicas. El Perú tuvo la revolución socialista en la década del 60, más radical de América Latina después de la de Cuba. Siempre se ha pasado por alto la reforma agraria del 69, que colectivizó todo el agro y expropió todas las grandes haciendas. Todo lo que hoy se llama el big business
pesca, minería, etcétera, todo fue también nacionalizado. Empresas extranjeras fueron nacionalizadas, el petróleo fue nacionalizado. Y el hecho es que desde el momento en el cual se produce la nacionalización en la década de los 70, hasta el momento en el cual se produce la privatización en la década de los 90, nadie invirtió nada porque no había un interés personal, no había un interés privado, nadie invirtió nada. ¿Y qué hizo Fujimori? Lo que ha hecho el presidente Fujimori es eliminar ese Estado que se había metido en todo y a través de la intervención había desarrollado una red de corrupción. La corrupción no ha sido resuelta, es muy difícil de resolver, ocurre en todas partes del mundo. Pero a más Estado, más corrupción, y por lo tanto el esquema inverso también es cierto. A menos Estado, menos oportunidades para los funcionarios de abusar del ciudadano. Canciller, ¿se puede afirmar que la privatización ha sido un éxito en el Perú? La privatización ha sido un éxito. El Estado perdía 3.000 millones de dólares anuales simplemente para cubrir las pérdidas de las empresas públicas. Hoy, esos 3.000 millones de dólares anuales han servido para construir más de 1.600 colegios, 60 centrales eléctricas térmicas, carreteras, toda la carretera panamericana, 3.000 kilómetros de frontera a frontera. En fin, todo lo que se está haciendo en el campo de la salud, en la ayuda a la población, etc. El cambio que impuso el presidente Fujimori fue bien radical y se dice que requirió mucho valor. ¿Por qué, canciller? Porque las empresas públicas, además, eran un receptáculo de adherentes políticos. No hicieron sino crecer incluso en los gobiernos democráticos que vinieron después del 80, porque quien no tenía un asiento en el Parlamento o quien no tenía un puesto importante en el gobierno, pues obtenía un asiento en el directorio de una empresa pública o era gerente de una sección de una empresa pública o así sucesivamente. Y entonces se empezó a llenar de partidarios de los dos gobiernos anteriores al 90. Todo eso ha sido revertido. Hoy el Perú es un país, por decirlo de alguna manera gráfica, aerodinámico. Canciller Tudela, ¿qué siente usted cuando se habla de Fujimorazo? Bueno, creo que refleja una situación única, que no es de ninguna manera un modelo. Hay quienes han dicho que esto es una receta, e incluso un presidente centroamericano intentó aplicar la receta con muy malos resultados. El hecho es que en el Perú se produjo una crisis constitucional en un país muy debilitado. ¿Cuál era la situación de su país políticamente entonces, canciller? El Congreso, en primer lugar, era un Congreso hostil al gobierno del presidente Fujimori, se oponía a las reformas. Y entonces el presidente Fujimori pidió facultades especiales y dio 150 decretos legislativos que permitían la privatización, la ruptura de los monopolios y la lucha contra el terrorismo. Esos 150 decretos legislativos fueron dedicados a eso. El Congreso modificó o derogó alrededor del 24% de esos decretos, pero modificó y derogó los esenciales, esto es, aquellos que permitían llevar a cabo esta lucha. Y finalmente, a finales del 91, el Congreso dio la ley de control parlamentario de los actos del presidente de la República, con el cual ataba al presidente y le quitaba toda capacidad de acción, y finalmente no solo no aprobó la ley del presupuesto, sino que la modificó, cosa que es inconstitucional. ¿Y qué pasó? Y entonces se generó una inmensa crisis constitucional, como la que hemos visto en los Estados Unidos, cuando el Congreso republicano no le ha aprobado el presupuesto al presidente Clinton y la administración pública ha tenido que parar. Pues bien, en un país como el Perú, con una inflación galopante, sin luz eléctrica, porque los terroristas volaban las torres de alta tensión y las centrales eléctricas, con la policía en las calles, con el ejército en las calles, con una sensación de inseguridad absoluta, sin reservas internacionales, evidentemente estábamos frente a una realidad completamente distinta a la de los Estados Unidos. Esto es, había la crisis constitucional, pero además no habían recursos para durar. Yo creo que el presidente Fujimori se vio en un dilema. ¿Qué dilema? O me entrego a los partidos políticos y soy un prisionero de los partidos políticos y no hago nada y espero el fin de mi gobierno en el 95 y me voy a mi casa y esto sigue igual o peor, o hago lo que hago. Lo hizo, pero lo hizo por una circunstancia única en la historia del Perú. No es un modelo recomendable. No voy a hacer yo una apología. Lo que estoy haciendo es una descripción
de una situación imposible. Yo en esa época no estaba en política, yo era un profesor universitario, en fin, y veía con angustia lo que sucedía y me preguntaba incluso si iba a poder seguir viviendo en mi país. Canciller, ¿se reconoce ahora, hoy en el Perú, lo que hizo Fujimori? Yo creo que sí, y lo interesante del mensaje presidencial de este 28 de julio, que es el Día de la Independencia, es que ha sido un mensaje presidencial de unión nacional que incluso ha sido bien recibido por la oposición. Yo creo además que si bien la disolución del Congreso colocó al gobierno peruano frente a una situación de estigmata, por otro lado, esto quedó subsanado con los procesos electorales. Esto es, el 5 de abril se produce la disolución del Congreso y en mayo, un mes después, en Bahamas, va el presidente Fujimori. Yo asistí a la reunión de Bahamas, pero como periodista. Y fue muy interesante porque hubo el compromiso de llamar a elecciones para noviembre de ese mismo año. Esas elecciones fueron supervisadas por la OEA, en fin, por una serie de observadores internacionales. Luego vinieron las elecciones municipales de enero. Finalmente vinieron las elecciones presidenciales del 95. Antes de eso el referéndum para aprobar la Constitución. Todas esas elecciones con observadores internacionales impecables, limpias, sin queja de fraude ni nada por el estilo. Canciller Tudela, el narcotráfico es un grave flagelo en su país. ¿Cuál es ese método de lucha que impuso el gobierno peruano contra él? Es un método complejo que ha dado resultados. Hay el énfasis en la erradicación. Debo decir que la erradicación es parte del programa peruano, pero no es la parte esencial. La parte esencial ha sido la acción social. Esto es abrir los territorios donde el narcotráfico campeaba a la posibilidad de otros cultivos, de cultivos alternativos. Se está cultivando algodón ecológico, por ejemplo, en algunas regiones donde antes se cultivaba hoja de coca, y tenemos la convicción de que lo que va a realmente derrotar al terrorismo es ir a las causas económicas y sociales del problema. Pero ese famoso narcotráfico nos ha estigmatizado a todos nosotros los latinoamericanos. Los latinoamericanos somos los malos, caricaturizados además por la prensa norteamericana, con un sombrero de Panamá y un traje blanco haciendo narcotráfico en las calles de Miami o de Nueva York. Yo no puedo creer que los narcotraficantes latinoamericanos hayan podido vender su mercancía en los Estados Unidos sin entrar en contacto con la mafia ítalo-norteamericana, que no es latinoamericana y que controla las calles del crimen en Nueva York y en Chicago y en las grandes urbes americanas. De tal manera que esta satanización, este chivo expiatorio que es el latinoamericano respecto al problema de las drogas, es una visión puramente política del problema. Usted es el primer canciller peruano que visita oficialmente el Paraguay. ¿Esto significa un nuevo relacionamiento entre nuestro país y el Perú? No, yo creo que es la continuación de un relacionamiento muy antiguo. Durante la guerra de la Triple Alianza, el canciller peruano Toribio Pacheco defendió con un ahínco ejemplar al Paraguay, al gobierno del Mariscal López, y el Perú mantuvo una posición de solidaridad absoluta con el Paraguay frente a la agresión de la cual era objeto en esa época. Siempre hemos tenido relaciones magníficas, pero la geografía nos ha hecho una pasada. Esto es, el Paraguay está en la zona central oeste del continente sudamericano y el Perú está al oeste-oeste, digamos, sobre el Océano Pacífico. Y entonces la economía paraguaya ha sido, en fin, toda su relación con el mundo exterior ha sido, por decirlo de alguna manera, más atlántica que pacífica. Esto está cambiando ahora. Por último, canciller Tudela, y volviendo a su país, ¿se puede hablar de un Perú pre-Fujimori y otro post-Fujimori? Yo diría que es mucho más complejo que eso. Yo diría que el Perú, la revolución del general Velasco, destrozó el tejido social, destrozó el tejido económico y fue el caldo de cultivo para un proceso muy cruel que terminó en un desenlace de terrorismo e hiperinflación. Los partidos políticos no tuvieron el coraje, el año 80, de hacer aquello para lo cual habían sido elegidos, y eso era privatizar y poner orden.
El terrorismo empezó el año 80 como una cosa muy pequeña y sin embargo se llevó a cabo la política del avestruz y se metió la cabeza en la arena y no se quiso saber nada del asunto hasta que se volvió casi incontrolable. Y entonces lo que yo creo es que el Perú ha superado una etapa que comenzó con los populismos latinoamericanos de la década del 60. Y el gobierno del presidente Fujimori es el fin de una etapa y el inicio de otra etapa histórica. ¿Cuándo podríamos volver a decir que Perú vale un Perú? Yo creo que ya vale un Perú. Muchísimas gracias, canciller. Más informe.